Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y estos hechos marcaron las noticias de las Américas esta semana. Tras la cumbre en el Vaticano para tratar los abusos sexuales por parte de sacerdotes, algunas víctimas se declararon decepcionadas porque esperaban medidas concretas. En Bolivia nació una polémica propuesta para prevenir las violaciones: permitir a los religiosos incumplir el celibato. El auge de la tecnología y sus millonarias inversiones en San Francisco la han convertido en una de las ciudades más caras para vivir. Casi el 1% de sus habitantes vive en la calle, una tasa muy alta si se tiene en cuenta que en todo Estados Unidos solo el 0,2% de los ciudadanos no tiene techo. Y en diciembre el gobierno cubano permitió que todos los teléfonos móviles pudieran acceder a Internet 3G. Les contamos 4 meses después cómo esto modificó las dinámicas de la comunicación del pueblo con sus dirigentes. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. El peor escándalo de la Iglesia Católica en siglos afecta a decenas de países. Aquí en América se han registrado abusos de menores de edad por parte de sacerdotes en varios países. Los más relevantes y que han hecho tambalear la imagen de la institución son Estados Unidos, Canadá y Chile. Mientras tanto, en Bolivia nació una polémica propuesta para hacer frente a estos casos. La Iglesia Católica Apostólica Nacional permite el matrimonio de los religiosos, supuestamente para ayudar a reducir los casos de abuso sexual. La mitad de los 60 sacerdotes que hacen parte de esta comunidad están casados y tienen familia. La historia nos la cuenta la corresponsal de France 24 en La Paz, Mary Vaca. El sacerdote Cristian Lozano de la Iglesia Católica Apostólica Nacional de Bolivia, que permite el matrimonio entre sus religiosos, celebra una misa para un grupo de taxistas de La Paz para bendecir sus instrumentos de trabajo. Jesucristo no ha venido a fundar religiones, Jesucristo ha venido a evangelizar, a dar muestras de vida, a dar muestras de cómo tenemos que vivir entre nosotros. Y esta es la expresión de la gente y esta es la expresión que nosotros queremos transmitir. A pesar de las apariencias, Cristian no es un cura tradicional. Tiene una esposa y 2 hijos. Al principio ha sido un poco duro para los amigos y familiares entender el sentido de esta nueva iglesia acá en Bolivia. Siempre a mi papá le ha gustado entrar a esas cosas de la iglesia y me ha gustado que por fin haya una iglesia que acepte que el sacerdote tenga una familia. Esta iglesia fue fundada en Brasil hace 74 años para atraer a sacerdotes que opten por el matrimonio sin dejar la vida pastoral. En Bolivia, su obispo es Richard Lipacho, que dejó la iglesia romana para casarse con la mujer con la que tenía 2 hijos. Según Lipacho, hoy en día la opción de la anulación del celibato ayudaría a reducir los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Que el obispo, el sacerdote y el diácono puedan optar también por el celibato o la vida matrimonial como eran los primeros cristianos, los primeros apóstoles, los primeros sacerdotes, los primeros obispos, los primeros papas de la Iglesia, ¿no? Para no cometer los delitos que se están viendo en la Iglesia a nivel mundial, ¿no? La Iglesia Católica Boliviana, que depende del Vaticano, acusa a los curas casados de ejercer el sacerdocio de forma fraudulenta y rechaza asociar el celibato con las denuncias de abusos sufridos por menores que debían proteger y educar. Es un mal de la sociedad. Estos temas suceden en las familias, suceden en otras organizaciones sociales también, otras instancias de la sociedad. Sucede entre célibes y entre no célibes. Suceden también en otras iglesias donde hay pastores, ministros que están casados. La polémica entre las 2 iglesias toma cuerpo en Bolivia a propósito del escándalo que cuestiona los valores morales de la Iglesia del Vaticano. Vamos a Estados Unidos. En San Francisco, lejos de las pintorescas calles de las colinas, un brillante rascacielos es la muestra de cómo los gigantes tecnológicos del país han transformado la ciudad y la han convertido en uno de los lugares más caros del mundo para vivir. Comprar vivienda por primera vez es casi imposible y el alquiler mensual promedio alcanza los $2,000. Es uno de los más costosos del país. Expertos aseguran que las empresas como Google y Facebook se han beneficiado de la concentración del capital, pero aún no han descifrado cómo devolver parte de su inversión al público. La torre Salesforce se impone en el horizonte de San Francisco, como gigantes que moran en los suburbios Google, Apple y Facebook. Su riqueza acumulada ha hecho que los precios de las viviendas se disparen en toda la bahía.
El auge tecnológico comenzó cerca de 2012, después de la recesión mundial, cuando una casa en San Francisco costaba alrededor de $650.000. Ingenieros de software bien pagados se mudaron y los maestros, bomberos, trabajadores sociales y otros fueron atraídos a los suburbios. Ahora las casas cuestan más de $950.000 en promedio, según la firma de bienes raíces Trulia, y siguen aumentando aceleradamente, lo que significa una pesadilla para quienes quieren comprar por primera vez. Después de la gran recesión, con tan poco espacio para que la inversión capital fuera a otro lugar de la economía, mucho de eso llegó aquí y simplemente saturó la ciudad. Así que no se trata tanto de fallas técnicas, sino que la tecnología es beneficiaria de lo que es un ambiente económico muy complicado y no ha resuelto cómo regresar su inversión al público de manera correcta. Casi el 1% de los habitantes de San Francisco vive en las calles, en comparación con el 0,2% en Estados Unidos en general. El jefe de Salesforce, Mark Benioff, dijo recientemente que está a favor de los planes para gravar a las grandes empresas y así ayudar a las personas sin hogar. Pero el fundador de Twitter, Jack Dorsey, se opone. En enero, organizaciones públicas y privadas como Facebook se unieron para prometer $500 millones para abordar los problemas de vivienda y transporte. 8 países de América Latina crearon el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. De acuerdo con sus líderes, se trata de un organismo sin ideologías que busca respetar la diversidad de los pueblos para elegir a sus gobernantes. Veamos el informe de Valentina Torres Sánchez. Se declaran sin ideología, pero todos sus participantes representan la derecha en el continente. Los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú y el embajador de Guyana en Chile firmaron la Declaración de Santiago que crea el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. El documento estipula varias condiciones para participar. La plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado, la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la soberanía e integridad territorial de los Estados con respeto al derecho internacional. Los líderes indicaron que entre sus prioridades estarán discutir temas de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y prevención y manejo de desastres naturales. El bloque busca reemplazar a la UNASUR, un organismo multilateral que fue fundado en 2008 con la participación de 12 países, pero que actualmente solo cuenta con 5 integrantes, no tiene secretario general y enfrenta numerosas críticas respecto a su efectividad. Argentina recordó a las víctimas de la dictadura cuando se cumplieron 43 años del último golpe de Estado que dio inicio a una de las etapas más sangrientas de la historia del país. Fueron 7 años de un régimen en donde se estima desaparecieron 30.000 personas. Juan Pupiales tiene más detalles. Hijos, nietos, hermanos, amigos, son los rostros de uno de los episodios más tristes en la historia de Argentina. Miles de personas marcharon en Buenos Aires para recordarlos, para que 43 años no dejen en el olvido a las víctimas de la dictadura. En esta ocasión el lema de la convocatoria habla de memoria y unidad, un llamado por las 30.000 personas que se estima desaparecieron. Principalmente es reivindicar la lucha de esos 30.000 compañeros que ya no están, compañeros y compañeras, y además la lucha de las madres, la lucha de las abuelas, y eso es lo que realmente siento como esperanzador. Es una fecha en donde no debemos olvidar, en donde debemos tener la memoria intacta todos los días, pero más precisamente y especialmente este día. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla. El 24 de marzo de 1976, Jorge Videla tomó el poder después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Comenzaron 7 años de una dictadura marcada no solo por encarcelamientos de opositores, sino por las torturas, desapariciones forzadas y la apropiación sistemática de bebés. Era un régimen que trabajaba en secreto. La Escuela de Mecánica de la Armada funcionaba como un centro de detención clandestino. Hoy es un museo dedicado a unas víctimas que todavía demandan justicia. Videla murió en 2013 en un calabozo, mientras que más de 900 exmilitares y policías han sido condenados por crímenes de lesa humanidad en el país. En diciembre, el gobierno cubano puso a disposición de todos los usuarios de teléfonos móviles el Internet 3G.
Antes, el acceso en celulares era un lujo del que solo los funcionarios gubernamentales y empresarios extranjeros disfrutaban. La mayoría de los cubanos solo podía acceder a cuentas de correo electrónico estatales o conectarse a Internet en uno de los pocos lugares en los que el gobierno ofrece Wi-Fi. El cambio ya transformó la escena política de la isla porque afectó la forma en la que los cubanos interactúan con sus líderes políticos. Veamos. Cuba fue uno de los últimos países en el mundo en entrar en la era digital y sus ciudadanos están haciendo una entrada triunfal. El presidente Miguel Díaz-Canel hizo que el Internet 3G fuera accesible a los usuarios de teléfonos móviles en diciembre. 4 meses después, 1.8 millones de cubanos han adquirido paquetes de datos. Y como en muchos lugares del mundo, el uso de Internet en los celulares está tomando una forma cada vez más política. Aunque no esté organizada, aunque no haya partidos políticos, etc. Pero hay gente con opiniones y con criterios que ahora tienen la oportunidad de tuitear y meterle un tuit a un ministro o al presidente. O publicar algo en Facebook o tener una plataforma donde discuten y debaten. Y esa es la nueva Cuba. En un esfuerzo para que los líderes políticos sean responsables, el presidente también ordenó a las entidades del gobierno y a sus ministros aumentar su presencia en redes sociales, un movimiento que va a impulsar la actividad social cubana. Esa confluencia de personas entrando en las redes con los dirigentes ahí al alcance de tu teclado, ¿no? De poder escribirle por tu teléfono a ese dirigente y decirle lo que piensas, creo que eso ha cambiado mucho la dinámica de lo que es la sociedad cubana. El 3G sigue siendo un lujo. Los paquetes de datos cuestan entre $7 y $30, lo que supone un salario mensual promedio. Aún así, la red 3G está casi saturada. En respuesta, la empresa estatal de telecomunicaciones dijo que pronto proveerá 4G a algunos usuarios. Me despido en México porque Andrés Manuel López Obrador recibió sus más sonoros abucheos y silbidos desde que tomó posesión como presidente de México. Esto sucedió cuando inauguró el estadio de los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol, su deporte favorito. Que requiere de cabeza, de corazón. Acostumbrado a sonoras muestras de apoyo como mandatario mexicano, López Obrador respondió al primer gesto de rechazo popular que se le recuerda desde su abrumador triunfo electoral, asegurando que nadie lo parará en su carrera por cambiar el país. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @ncabreraf24 y en nuestra página web hay más noticias de las Américas y del mundo.